Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas. No sé si se ve ahí la pantalla, la diapositiva. Sí, doctor. Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Como había comunicado la semana pasada, no pude realizar la clase por problemas familiares, ¿verdad? Pero empezamos hoy. Yo hablé con el delegado de ustedes, creo que es Sebastián. Y ahora me escribió Ingrid, porque creo que es la subdelegada y es la que hace con ustedes la materia, ¿verdad? Le estaba explicando en el audio a Sebastián que vamos a hacer unas clases asincrónicas. ¿Qué son las clases asincrónicas? Son las famosas clases que nosotros hacemos, las clases pregrabadas que alzamos, ¿verdad? Eso es en vista que no muchas personas, y tuvimos varios inconvenientes los años anteriores cuando empezamos, de que no todos podíamos estar en las clases y para no perjudicarnos en relación a todo lo que es la asistencia y todo lo demás. En los grupos anteriores quedamos que íbamos a hacer en algunas ocasiones las clases pregrabadas. Y con las dudas que ustedes tengan, vamos a ir viendo todo eso en los foros, ¿no? Que es lo que nos estamos manejando. Pero como es la primera clase, eh, me tuve tenemos que explicar eso, ¿no? Que cómo será la metodología en este semestre, ¿verdad? Que prácticamente ustedes ya están haciendo la segunda parte de lo que es la patología médica, ¿verdad? Ya vieron todo lo que es la patología médica uno, ¿verdad? Todas las enfermedades, ya saben cómo prácticamente poder abarcar y, y, y estudiar lo que es la patología médica, ¿verdad? Todo lo que son las primeras enfermedades que vimos, la introducción de cada enfermedad, la etiología de las enfermedades, cómo realizar el diagnóstico, las manifestaciones clínicas, integrar un poquitito el tratamiento de todo ello, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda en relación a la metodología que vamos a estar haciendo este semestre. En algunos casos vamos a hacer esas clases en vivo para dilucidar todas las dudas que tengan, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces va a ser de ese modo, ¿verdad? Estoy atento ante si es que tienen ustedes alguna duda en relación a esa metodología. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. El día de hoy vamos a hablar de nuestra primera unidad de lo que es la patología médica 2, que es, algunos hablan de infuria renal aguda u otros hablan de lesión renal aguda. En inglés es acute kidney injury, aquí, o alteración renal aguda también. Son diferentes nombres que se le van a una alteración de una alteración renal. Esta alteración renal puede eh, ser secundaria de diferentes etiologías. Las etiologías más frecuentes o las más frecuentes siempre será una disminución de la presión de perfusión renal. ¿Qué quiere decir eso? No llega la suficiente cantidad de sangre al riñón y eso hace que haya una infuria renal o una lesión renal aguda. Prácticamente el concepto es un poco vano o un poco vago de lo que es la injuria renal aguda, porque habla de que es un proceso progresivo y
potencialmente reversible. ¿Qué quiere decir que es potencialmente reversible? Si nosotros conocemos o diagnosticamos la causa que esté produciendo una injuria renal aguda, nosotros podemos prácticamente de alguna manera curar al paciente, ¿verdad? Las causas más frecuentes de esta injuria renal aguda son las causas hemodinámicas, secundarias muchas veces a disminución del volumen minuto que da el corazón, puede ser secundaria a una disminución completa del volumen, como por ejemplo una hemorragia, deshidratación secundaria a náuseas, vómitos, muchas veces puede ser secundaria a quemaduras extensas, puede ser secundaria a pérdidas de volumen, como las hemorragias, ¿no? Muchas hemorragias, y esa es la causa más frecuente de la injuria renal aguda, que son las hemorragias que un paciente sufre, ¿no? O sea, que eso a la larga o tiende a disminuir en sí la presión de la perfusión renal. ¿Qué quiere decir eso? La presión con la cual el riñón es perfundido o la presión por la cual la sangre llega al riñón. Y en muchas ocasiones eso produce el desarrollo de lesiones que muchas veces pueden ser lesiones subletales, hablan algunos, en el cual nosotros no hay un daño en sí funcional, pero sí hay un daño celular. También la injuria renal aguda se conoce como un síndrome. Es el síndrome de conjunto de signos y síntomas que tienen diferentes causas y que es caracterizada por una disminución, muchas veces abrupta, de horas o días de la filtración glomerular. Eso es lo más importante. ¿Qué es la filtración glomerular? Glomerular es la cantidad de sangre, para la redundancia, filtrada por el glomérulo. ¿Y qué es el glomérulo? Es prácticamente eh, la unidad funcional renal que filtra la sangre. Doctor, Sí, no sé si es solamente a mía, pero su diapositiva sí cerró. ¿se cerró? Sí. Vamos a ver. Por acá sigue. Sigue. Acá está bien, concepto. Yo también Bien. veo. Se Se ven. observa, profe. Ah, bueno. Sí, yo nomás entonces. Bueno, como les decía, prácticamente esto, la disminución del filtrado glomerular, lo que causa es que el riñón no cumpla su función. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Lo primero es excretar los productos de desecho. ¿Qué son los productos de desecho? Son productos nitrogenados. El desecho del metabolismo en sí, muchas veces el metabolismo muscular, la urea, la creatinina. Otra función que tiene el riñón es el equilibrio de los líquidos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el 50-60% del organismo estamos comprendidos de líquido y ese líquido tiene que estar en equilibrio y ese equilibrio da el riñón, ¿verdad? El riñón es el órgano que prácticamente lo que hace es equilibrar los ingresos, ya sea vía oral u otro tipo de ingresos, los mayores ingresos y los egresos, ¿verdad? Cuando ingerimos una mayor cantidad de líquido, el riñón trata de eliminar lo más que pueda. Cuando ingerimos poca cantidad de líquido, el riñón también da un equilibrio eliminando poca cantidad de líquido. Entonces, ese equilibrio es la homeostasis que hace el riñón al agua corporal total y a los líquidos. También produce un equilibrio entre los electrolitos. ¿Cuáles son los dos electrolitos más importantes? El sodio, ¿verdad? El equilibrio del sodio que también está relacionado con las glándulas suprarrenales y el equilibrio del potasio. Muchas veces nosotros vamos a ver que el potasio es un electrolito muy ofensivo, ya sea para el músculo cardíaco, porque una hipopotasemia severa o una hiperpotasemia severa, lo que puede causar son arritmias que en muchas ocasiones, de acuerdo a la cantidad de potasio que no es excretada y de acuerdo a la cantidad de potasio que existe en la sangre, pueden producir arritmias fatales como la fibración ventricular o la taquicardia ventricular. Ante el concepto de injuria renal aguda también hay un concepto laboratorial.
¿Cuál es ese concepto laboratorial? Es el dosaje de la creatinina de base. La creatinina, que es un producto de desecho, ¿verdad? Producto de desecho muscular, que muchas veces se mide en la sangre y tiene un valor de 1 o hasta 1.2 en los valores. Y hay un incremento de más de 1.2 de forma aguda. Eso es, a eso se lo conoce como injuria renal aguda. En muchas ocasiones hay pacientes que ya tienen una enfermedad de base, que es la enfermedad renal crónica, que muchas veces es secundario, pacientes con diabetes mellitus, pacientes hipertensos, pacientes ancianos. En ese caso, cuando nosotros debemos tener una creatinina basal del paciente que generalmente es de 2 o 2,5, cuando aumenta más del 20% de esos valores, también el paciente con una enfermedad renal crónica puede tener una injuria renal aguda. Posteriormente iremos hablando. Esto es lo que les decía, ¿no? Un paciente con una insuficiencia renal crónica, con un riñón ya prácticamente con disminución de funcionalidad, puede también llegar a tener una injuria renal aguda. En ese caso, nosotros tenemos que tener los datos basales con una creatinina basal del paciente. Y la creatinina basal previa es menos 2,5, para decir que ese paciente tiene una injuria renal aguda, el incremento debe ser de 0,5. Pero si un paciente tiene una creatinina basal previa de más de 2,5, con un incremento del 20% de la basal, que sería, por ejemplo, si el paciente tiene 2,5 creatinina basal y llega con nosotros con una creatinina de 3,2, entonces ahí es paciente que tiene una injuria renal aguda sobre una enfermedad renal crónica. Esta es una clasificación funcional que sirve más básicamente en la terapia intensiva, que nos ayuda a ver los criterios de gravedad de los pacientes, ¿verdad? Se toman prácticamente dos clasificaciones. Una clasificación es los estadios que ve, por ejemplo, los estadios de gravedad, que es el Akin 1, 2 y 3, ¿verdad? Y otros son el estadio Rifle, ¿verdad? Los estadios Rifle son, por ejemplo, los estadios pronósticos es los o el N, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el paciente que ya tiene una injuria renal persistente con una pérdida de la función renal a más de un mes, y el estadio terminal cuando el paciente prácticamente ya no tiene una funcionalidad renal y debe eh, entrar en diálisis, ¿verdad? Eso es prácticamente el concepto, ¿verdad? En relación a los criterios de Akin, el estadio Akin puede ser 1, 2 y 3, de acuerdo a los valores de creatinina y de acuerdo a los criterios de diuresis, ¿verdad? Estos Akin 1, 2 y 3, y el RIF, que es riesgo, injuria y falla, son dos estadios de gravedad, ¿verdad? Prácticamente estos tres estadios son los que nosotros utilizamos en pacientes en una unidad de terapia intensiva. En el estadio Akin 1 puede haber una variabilidad de la creatina mayor a 0,3 o una alteración de la creatina hasta 150 o 200%, y el criterio de diuresis es que el paciente tenga una disminución de 0,5 ml kilogramo hora durante 6 horas. Quiere decir que si un paciente tiene 100 kilogramos y el paciente, por ejemplo, orina menos de 50 cc en una hora, entonces durante 6 horas ese paciente entonces está en un estadio Akin 1. En el estadio Akin 2, la variabilidad de creatina va de más de 200 a 300%. Quiere decir que si un paciente tenía una creatinina de 1 y la basal era de 1 y viene con una creatinina de 2 o una creatinina de más de 2 o más de 3, entonces un estadio Akin 2, ¿verdad? Y también los criterios de diuresis, ese paciente de 100 kilos tiene que orinar menos de 50 cc por hora durante 12 horas para decir que es un estadio Akin. Y en el estadio Akin 3 la variabilidad es más de 300% o un paciente que tenga una creatinina mayor a 4 miligramos por decilitro.
con un aumento agudo 0,5. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente normal, que generalmente tenía una creatinina de 1, venga con nosotros una creatinina de 4. Y también el criterio de diuresis, paciente también de 100 kilos, que orine 30 cc por hora durante 24 horas, ¿verdad? O que el paciente esté en una anuria durante 12 horas, que no orine durante 12 horas. Eso es un estadio AKIN 3. Bueno, en relación al estadio Rifle, ¿verdad? Esto también, esto es otro estadio que se utiliza, también tiene los criterios de creatinina y los criterios de diuresis. En el riesgo hay cuando hay una variación de la creatinina 1,5 veces o la disminución del filtrado glomerular mayor a 25%. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la creatinina aumente, por ejemplo, un paciente con una creatinina 1 tenga con nosotros una creatinina 1,5 o que empiece a orinar menos 0,5 ml por kilogramo hora durante 6 horas. Ese paciente también de 100 kilos que orine menos 50 ml hora durante 6 horas. La injuria es cuando el paciente venga con una creatinina 2 veces a la basal, por ejemplo, una creatinina, un paciente, ahora hablamos de un paciente con una creatinina, por ejemplo, que tenía de 1 y venga con una creatinina de 2 o más. Con un paciente que tenía una creatinina basal de 1,5 y ahora venga con una creatinina de 3. O si nosotros le calculamos el filtrado glomerular, ese filtrado glomerular es más del, hay una disminución del filtrado glomerular más del 50%. Y el criterio de diuresis es que ese paciente orine menos de 0,5 ml kilogramos hora durante 12 horas. Ese mismo paciente que haga o disminuya la diuresis menos de 50 ml hora durante 12 horas. Y la falla es cuando ya hay una alteración de la creatinina 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Paciente con una creatinina de 1 que prácticamente ahora viene con una creatinina de 3 o más, ¿verdad? Casi es lo mismo que el estadio 3 aquí, ¿verdad? Prácticamente si ustedes se fijan, el riesgo, la injuria, la falla, en relación a los criterios de creatinina, casi son lo mismo. El estadio 1 sería el riesgo, el estadio 2 sería la injuria y el estadio 3 sería la falla. Y en relación al estadio Rifle, la ira persistente, como le dije, hay una pérdida de la función renal más de un mes y cuando hay un estadio terminal es cuando el paciente ya necesita diálisis. Este es un cuadro muy importante que utilizamos básicamente para clasificar, hacer una clasificación funcional de la injuria renal aguda. Esto también pronostica que el paciente tiende a tener un aumento del riesgo de muerte. Hay una subclasificación en relación a los conceptos de los pacientes que están en riesgo. El primer estadio del estadio Richter, ¿verdad? El grupo 1, cuando todos los biomarcadores están normales, quiere decir que hay una integridad del riñón, que todavía no hay una alteración celular, ¿verdad? En el grupo B hay unos biomarcadores de lesión que están alterados, pero la funcionalidad está normal, hay una lesión renal subclínica. En el estadio C, los biomarcadores de lesión están normales, pero la función está alterada. En ese caso es una ira renal o una injuria renal. Y en el grupo D, los biomarcadores de lesión y la función están alteradas. Ahora pasaremos a hablar de qué son los biomarcadores de lesión. Prácticamente estos biomarcadores de lesión renal son, digamos, sustancias que nosotros podemos medir en la sangre y de acuerdo a eso ver si el paciente está o no en riesgo de realización de una injuria renal aguda y ver de acuerdo a eso también el grupo en el que está. Uno de ellos es la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos urinario plasmático, el ENGAL. Otro es la KIN1, está la interleucina 18 y otros tipos de biomarcadores que se utilizan. Lastimosamente nosotros en nuestro país no tenemos estos biomarcadores de lesión renal porque prácticamente lo que nos dice esto es que un paciente, por ejemplo, la terapia intensiva, esté con diferentes factores de riesgo para la realización de una injuria renal aguda y nosotros solicitamos eso y vemos ya que el paciente
cómo podemos beneficiar a ese paciente para que no entre en ese estadio. En relación a la clasificación etiológica, la causa en sí de la injuria renal aguda, están tres, ¿verdad? La primera y la más frecuente es la prerrenal, en un 70-80% de los casos. La segunda es la renal o la intrínseca, en un 10 a 20% de los casos. Y la tercera es la posrenal, en un 10% de los casos. En relación a la prerrenal, podemos decir que es prácticamente la respuesta fisiológica del riñón ante la disminución de la presión de perfusión. Prácticamente hay una disminución de cantidad de sangre que llega al riñón, ¿verdad? Que puede ser leve o moderada, que puede corregirse realmente con la administración de líquidos, porque lo que falta o lo que pasa es que hay una disminución de la cantidad de líquido en sí que llega al riñón. En la insuficiencia renal aguda no hay una afectación del parénquima renal, si es que esa injuria renal aguda prerrenal no se prolonga en el tiempo. Si se prolonga en el tiempo, esto va a causar lo que se conoce como una isquemia o una necrosis tubular aguda isquémica. El, el riñón produce una disminución de la cantidad de sangre que llega, ¿verdad? Y por eso ya ocurre la afectación del parénquima o la muerte celular en sí. Existen diferentes causas de una injuria en el agua prerrenal. La causa más frecuente es la disminución de la volemia o la hipovolemia verdadera, una disminución absoluta del volumen intravascular. Y esto puede ser secundario a hemorragias, puede ser secundario a pérdidas cutáneas, puede ser secundario, por ejemplo, a quemaduras extensas, pacientes muy quemados, muchas veces pacientes que vienen con una gastroenteritis, que sufren diarrea, vómitos, y también pueden ser secundarios a el consumo excesivo de diuréticos y que nos provoca una pérdida renal de líquido importante, ¿verdad? Pero también puede haber una reducción del volumen arterial efectivo. ¿Qué quiere decir eso? El paciente prácticamente tiene un volumen plasmático normal, la cantidad de líquido en el organismo es normal, pero la redistribución está alterada. Puede ser por diferentes consecuencias. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón como bomba no puede expulsar toda la sangre que le llega. La cirrosis hepática, por ejemplo, cuando hay una retención de líquido en el espacio abdominal, hay hipotensión, hay una disminución de la resistencia vascular, entonces no se puede asegurar una perfusión normal y prácticamente lo que pasa es que toda la sangre se almacena en el lecho capilar, en el tercer espacio muchas veces, y produce lo que conocemos como edema. Eso generalmente se produce en cuadros con un shock séptico o una sepsis grave, en donde todo el líquido intravascular pasa al espacio intersticial y produce lo que conocemos como un edema intersticial. Hay medicamentos que también producen una disminución del volumen arterial efectivo, como los antiinflamatorios no esteroideos, que inhiben la síntesis de prostaglandinas y esas prostaglandinas producen una vasoconstricción renal, producen una disminución de la perfusión renal. Y también están los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, que prácticamente impiden el volumen corriente de la arteria preferente, no aumente la presión de filtración glomerular y, por tanto, tampoco aumente la filtración en sí del líquido. Después existe otro tipo de injuria renal aguda que es la injuria renal propia o intrínseca, que prácticamente está producida por los trastornos que afectan específicamente al riñón, al tejido renal. Puede ser la clasificación clínica patológica, puede ser secundario a enfermedades de los grandes vasos del riñón, arteria o vena renal, puede ser secundaria a enfermedades glomerulares o de la microcirculación del riñón, pero la causa más frecuente es una lesión aguda de los túbulos renales, ¿verdad? Que puede ser secundario a una ira prerrenal, que la ira prerrenal produzca una necrosis tubular aguda isquémica,
o también puede ser secundario a múltiples toxinas, que esta es la causa más frecuente eh, de la influenza en la aguda renal. Y también puede ser secundario a enfermedades tubulointersticiales que se manifiestan de manera aguda. En relación a la necrosis tubular aguda, podemos decir que la forma más frecuente es la isquémica, que prácticamente es la manifestación de lo que estábamos hablando. Hay una disminución en la perfusión renal que es grave y que es prolongada en el tiempo. Es prolongada en el tiempo para que produzca una agresión renal y pueda prácticamente hacer es matar todos la mayoría de las unidades funcionales renales. El túbulo prácticamente necrosa o se muere y no puede haber una correcta, digamos, filtración renal. Y la segunda, que también es frecuente, es producida por algunos tipos de toxinas. Esas toxinas pueden ser endógenas como exógenas y lo que produce es prácticamente una lesión, una lesión directa tubular, o puede producir una vasoconstricción renal también. En relación a la necrosis tubular aguda isquémica, prácticamente la función renal no va a recuperarse de inmediato. Prácticamente puede tardar semanas o meses en recuperarse. Una forma muy severa que vemos es la necrosis cortical, que prácticamente esos tipos de necrosis tubular aguda se observan más en pacientes que van a someterse o que son sometidos a una cirugía mayor, como una cirugía de bypass, ¿verdad? No hay una correcta perfusión renal durante horas, pacientes que sufren algún tipo de traumatismo y disminuye el nivel de sangre circulante, así como la hipovolemia grave, pacientes muy deshidratados, pacientes con una sepsis o una infección generalizada. Esa sepsis lo que produce es que pase el líquido del espacio intravascular al espacio intersticial para poder, de alguna manera, digamos, proteger al cuerpo de las infecciones. Y las quemaduras, que dijimos que lo que pasa es un exudado prácticamente de líquido que, que se pierde en la superficie corporal. Entre los factores de riesgo del infierno en pacientes quirúrgicos, estos pueden ser más frecuentes en pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica, pacientes diabéticos. Recordemos que los pacientes diabéticos de por sí tienen un riesgo a desarrollar una enfermedad renal crónica. Bueno, pacientes cuando tienen más de 10 años de ser diabéticos, prácticamente lo que tienen es, prácticamente ya tienen un toque, una afectación renal. Pacientes que tengan edades mayores a 65 años, pacientes que tengan cirugías vasculares mayores, el bypass cardiovascular tarda mucho tiempo, alguna exposición reciente a agentes nefrotóxicos o fármacos que limiten la adaptación renal a la isquemia, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos que producen una vasoconstricción renal prerrenal. Entre los ejemplos de las nefrotoxinas endógenas podemos hablar de mioglobinuria, que prácticamente es la hemoglobinuria también, el ácido úrico. Y entre las nefrotoxinas exógenas están los contrastes llevados, pacientes que necesitan un estudio de imagen con un contraste llevado, los antibióticos como los aminoglucósidos, los quimioterápicos, los tóxicos y los fármacos. Y en relación a la hiporenal, esta prácticamente es debida a la interrupción del flujo de la orina, desde los cálices renales hasta la uretra. Recordemos que la anatomía del riñón era así: a la pelvis renal están los dos uréteres, esos uréteres terminan en la vejiga, esa vejiga después se conjuga con la uretra y esa uretra prácticamente sale hacia lo que es el sistema genital masculino o femenino. Si hay una interrupción del flujo de la orina, secundaria en la mayoría de los casos a cálculos, pero también puede ser secundaria a una compresión extrínseca como tumores,
o alguna inflamación como coágulo, o muchas veces en los hombres hay una prostatitis o hay un cáncer de próstata. En las mujeres es muy común ahora en estos últimos tiempos ver que tiene una ira renal secundaria, un cáncer de próstata. Muchas veces el paciente viene con un cuadro de una pelvis congelada, se le dice. Hay prácticamente un aumento del tamaño del tumor en el cuello uterino y eso impide que haya un buen flujo de diuresis. En ocasiones, el riñón no puede desechar los productos nitrogenados por una obstrucción. Esa obstrucción puede haber entre el cuello vesical y meato uretral, puede ser en ambos uréteres, cuando por ejemplo hay una compresión extrínseca, o en relación a solo un uréter cuando el paciente solamente tiene un riñón, cuando es monórreno. Esto es lo que causa que en las primeras etapas haya un aumento de la presión intraluminal y después haya una dilatación de las vías urinarias, produciendo una ureteromegalia o una pelvis megalia. De las causas más frecuentes en la IA renal, poseen la obstrucción del cuello vesical, que puede ser secundaria a una hipertrofia prostática, una neoplasia como el cáncer del cuello uterino o una infección. Pero también existe la posibilidad de que haya una vejiga neurogénica, como por ejemplo las vejigas neurogénicas son secundarias a una alteración neurológica, ya sea del sistema nervioso central, de las médulas o de los plexos nerviosos que inervan la vejiga. También puede ser secundaria a fármacos anticolinérgicos, muchas veces secundaria a coágulos, litiasis, ¿verdad? Que es frecuente también, y un tipo de uretritis. El diagnóstico prácticamente se realiza eh, con el cuadro clínico del paciente y también se pueden realizar exploraciones complementarias, como las pruebas de laboratorio, medir la urea y la creatinina, los análisis bioquímicos de la orina, eh, los biomarcadores de lesión renal que no tenemos, bueno, muchas pruebas de imágenes, como por ejemplo una ecografía renal o una tomografía para descartar que no haya cálculos en las diferentes porciones de la uretra, ¿verdad? Y posterior a ello también se podría hacer anatomía patológica, pero es un estudio muy invasivo ya. En relación al cuadro clínico, tenemos que hacernos 5 preguntas que son fundamentales. Estamos ante un paciente que tiene una injuria renal aguda en un riñón previamente normal o sano, o es una injuria renal aguda en un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica. ¿Y cómo respondemos a esa pregunta? Muchas veces los pacientes tienen diferentes signos de nefropatía crónica, como por ejemplo, la coloración de la piel, algunas alteraciones en la dentadura, alteraciones en las uñas secundarias, anemia, ¿verdad? La piel terrosa que tiene el paciente renal crónicos. Hay unas pistas laboratoriales que tenemos, que por ejemplo es la anemia, el aumento de calcio, el aumento de fósforo, ¿verdad? Y también los valores de creatinina que anteriormente el paciente manejaba. Otra pregunta que tenemos que hacernos es si existe o no una obstrucción urinaria. Es una pregunta importante, ¿verdad? Preguntar al paciente si tiene dolor en la fosa lumbar o si el paciente está conservando o no su diuresis. Lo tercero también es ver si no hay una oclusión de un vaso grande, ver si el paciente no tiene un antecedente de una enfermedades ateroscleróticas, los grandes vasos, o algún antecedente parecido, ¿no? O también pensar en una enfermedad parenquimatosa diferente a la necrosis tubular aguda. La anamnesis o pregunta que nosotros le hacemos a estos pacientes, debemos preguntarle si el paciente no tuvo vómitos o diarrea previos, pensando en injuria renal aguda prerrenal por disminución de la volemia. ¿Cómo es la diuresis del paciente? Si orina bien o no, si tiene alteraciones en la micción como nocturia o lipuria, si es que orina más de día o de noche, si tiene una enfermedad
patológica, como por ejemplo diabetes, hipertensión, qué medicación está consumiendo. Porque, por ejemplo, los medicamentos antihipertensivos como los IECA y los ARADOS son los que pueden producir una insuficiencia renal aguda. Preguntar los antecedentes personales de hipertensión y diabetes. Y en la clínica lo que vemos son los signos de depresión del volumen, como por ejemplo el paciente viene hipotenso, muchas veces taquicárdico y con sequedad de mucosa, ¿verdad? Que eso que nos dice que hay una pérdida prácticamente de 10 a 20% del volumen circulante, ¿verdad? Hay unas situaciones donde hay una reducción del volumen efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente en la sangre prácticamente no tiene un nivel de volumen que necesita para poder perfundir el riñón. Eso se ve en cuadros como una insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática o síndrome nefrótico. También hay signos, situaciones donde hay una injuria renal aguda intrínseca secundaria a otro proceso de necrosis tubular aguda, como puede ser una nefritis intersticial, proceso de una vasculitis, microangiopatía, que nosotros podemos, mediante el examen físico, ver algunas alteraciones como el rash y reticulares que prácticamente son la coloración azulada de la piel, ¿verdad? Púrpura también, que son lesiones extensas de la piel de coloración violácea y alteración en el fondo de ojo. La diuresis también es un punto a tener en cuenta porque en muchas ocasiones, no en todas las ocasiones, el paciente va a venir con una disminución de la diuresis. En muchas ocasiones el paciente viene con una diuresis mantenida, como por ejemplo una insuficiencia renal aguda postrenal, o el paciente puede tener una poliuria, ¿verdad? Un aumento cuando el paciente ya está pasando de la fase de la insuficiencia renal aguda postrenal incompleta. Por ejemplo, secundario a una litiasis. Pacientes Hay unos pacientes que vienen con una disminución de la diuresis, como la oliguria o anuria. Esos son en la ira prerrenal, en la ira postrenal con una obstrucción completa. Paciente con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una nefritis intersticial aguda o la oclusión de los grandes vasos renales. Entonces, en las exploraciones complementarias, lo que vamos a solicitar una creatinina y nitrógeno ureico, que generalmente están aumentados. Un examen de orina, en donde lo más importante es la excreción fraccional de sodio, que eso nos va a permitir diferenciar entre una insuficiencia aguda renal de una insuficiencia aguda intrínseca. Hay que evaluar también el sodio en la orina, porque eso también diferencia una insuficiencia aguda renal de la intrínseca y de la densidad urinaria, en el cual hay un aumento de la densidad urinaria en pacientes con una insuficiencia aguda renal por la disminución de la cantidad de líquidos, ¿verdad? Y una molaridad de orina menor a 250 en una insuficiencia aguda intrínseca, porque prácticamente el volumen está normal. ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia aguda prerrenal? Personalmente es la valoración inicial, y hay una situación hemodinámica que nosotros podemos de alguna manera corregir con una administración de líquido, bueno, o una suspensión del líquido. Ver la parte electrolítica si hay aumento del potasio, que muchas veces puede ser letal, y ver el equilibrio ácido-base. Si el paciente no tiene un cuadro de acidosis metabólica. Estos son los 3 puntos a tener en cuenta. Muchas ocasiones la insuficiencia renal aguda es reversible cuando nosotros damos líquido y hidratamos con mucha cantidad de fluido y ver si esa cantidad de fluido responde con una o es el paciente está orinando cuando le estamos dando los líquidos. Muchas veces los pacientes tienen una sobrecarga de volumen secundario a, a esta carga inicial del líquido, y en ese caso hay que enviar líquido de manera moderada. Y lo ideal es dar solo sanguíneos fisiológicos o transfusión de sangre en pacientes con sangrado. En relación a los estados edematosos, paciente con un síndrome nefrótico, paciente con cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, lo ideal es
dar administración de diuréticos para poder eliminar todo el líquido que está en el tercer espacio, ¿verdad? Y en ocasiones hace un balance negativo. El tratamiento de la vía posrenal prácticamente es la desobstrucción, es una litiasis, ver con qué medios podemos desobstruir las vías urinarias. Y en relación al cáncer, nosotros podemos ver realización de unas sondas para que pueda drenar el líquido directamente en la pelvis renal, que es lo que se utiliza en los pacientes con la hidronefrosis, que es la dilatación de ambas pelvis renal, que más se ve en los pacientes que están sufriendo ya sea un cáncer de próstata o cáncer de cuello uterino. Efectivamente, hay que seguir de manera guiada a estos pacientes, pues los trastornos electrolíticos, la situación hemodinámica, para que el paciente con una desobstrucción no pueda, muchas veces lo que hace es orinar demasiado y producir una hipotensión. Prácticamente este es la diapositiva, al final la diapositiva de eh, lesión renal aguda, ¿no? Que es nuestra clase de hoy. En relación a eso quisiera saber si tiene alguna duda, una pregunta relacionada a lo que vimos hoy. Ninguno, profe. Por ahora no, profe, súper bien. No, profe. Profe, ¿me puede decir cómo va a ser el sistema de evaluaciones? Bueno, el sistema de evaluación va a ser el siguiente. Prácticamente lo que vamos a hacer son dos exámenes. Siempre lo veníamos realizando, ¿verdad? Dos exámenes parciales y el examen final, ¿verdad? Prácticamente hay que tener un 60% de los dos exámenes parciales para habilitar. Eso es lo que vamos a hacer en relación al método de evaluación. Correcto, pero para los que están inscritos online, ¿las evaluaciones van a ser por acá, por el Teams, o son todas presenciales? No va a ser presencial. No, va a ser por el aula virtual. ¿Y la final también? Al final también, Ok, y profe. como veníamos realizando. Cierto. Es porque yo estaba con la facultad trancada hacía cerca de un año, entonces el sistema online es una novedad para mí. Profe, ¿Sí? la facultad había dicho que las finales van a ser presenciales, no va a ser más. Realmente no, como a mí me dijeron que iba a ser eh, virtual, ¿verdad? Pero hay que ver. Voy a consultar eso con la doctora. No me enviaron ninguna nota ni nada por el estilo comunicando eso, ¿verdad? Pero vamos a ver eso, ¿verdad? Vamos a ver eso. Hasta ahora no me dijeron nada. Ok, No sé si en a la, ustedes les Ok, explicaron. profe, gracias. en la próxima clase, si ya tiene una respuesta a respecto de esto. No entendí la pregunta, Lucas. Yo dije que en la próxima clase, si ya tenéis una respuesta
a respeito de este tema sobre la final, se será presencial ou online. Vou ver a perguntar para você. Dale, súper. Excelente, Lucas. Ok. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, creo que si no hay más preguntas, podemos dar por terminada la clase de hoy. Dale, profe, nos vemos. Dale, Vale, dale. profe, nos vemos. ¿Hay algún Doctor, material de lectura que puede ah, anexar en la plataforma para que se quede más fixo el contenido? Sí, en el aula virtual ya sé, nuestro libro base es el libro de Harrison. Harrison, la última edición, que es la edición 2020, y si es que quieren aumentar el material de lectura, pueden también utilizar el Parreras. Parreras Rosman, la última edición, creo que es la 19 edición. Esos dos van a ser nuestros libros base, pero el que más utilizaremos va a ser el Harrison. Dale, profe. Gracias. Dale, dale. Las asistencias, profe, vas a ser solamente con la lista de los que estaban presentes aquí. Sí, la asistencia creo que es de manera automática. Creo que eso se ve de manera automática acá. Ah, correcto. Gracias. Pero creo que con Ingrid y con Sebastián para hacer, como les dije al inicio de la presentación, de manera sincrónica, ¿verdad? Porque, como vos decías, hay muchos colegas que no pueden participar, ¿verdad? Son 25 nomás ahora y creo que tiene que ser creo que son más de 40 o 50 los alumnos, ¿verdad? Y para no perjudicar a nadie, yo di esa opción también, ¿verdad? Hacer de esa forma, ¿verdad? Dale. Ok. dale, profe, chao, chao. Dale, nos vemos. Chao, chao.
foi coerente. Até o argumento foi complicado. Tudo que tu falou. Cara, não é, velho. Verdade, mas eu vou te falar agora, pô, tem 4 semanas que eu vejo que as mesmas pessoas estão sendo votadas. Eu, a Nádia, a Jess, a gente tem um paredão direto. E eu vejo a Bruna uma pessoa que está acionada uma rede de proteção muito grande. E tá movimentada meu grupo. Então essa é a minha justificativa. O que eu falaria seu voto foi coerente até o momento. Não vai ter aula, né, isso?